Hablamos a propósito del aniversario de Manuel Mora, de la Costa Rica en la cual se formó Manuel Mora para fundar el Partido Comunista, desde 1870 hasta 1930, y destacamos más aspectos históricos que tenían que ver con él. El programa suscitó algunas inquietudes y hubo gente que me solicitó que si yo podía ahondar un poco más en ese periodo y hablar de los antecedentes que habían permitido fundar el Partido Comunista. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, en esta noche del 3 de septiembre. Porque para entender el desarrollo del Partido Comunista en Costa Rica, que se funda en 1931, hay factores históricos que contribuyen a esa gestación. En primer lugar, debemos partir de que en Costa Rica ya había un desarrollo del movimiento obrero y de sus organizaciones. Incluso podríamos hablar hasta de sus organizaciones clasistas porque responden a los intereses de la clase obrera o de la clase de los trabajadores. En el siglo XIX habíamos ya impulsado organizaciones de trabajadores en la segunda mitad del siglo XIX, que fueron las llamadas sociedades mutualistas. También se llamaron de mutuo auxilio o de socorros mutuos. El nombre tenía que ver justamente con la finalidad de ese tipo de organizaciones, que eran darse ayuda mutua, auxiliarse mutuamente en cierto tipo de eventos o situaciones que podían sufrir los trabajadores. Desempleo, accidente de trabajo, enfermedad, incapacidad, muerte también. Y en esas circunstancias, los trabajadores, por medio de estas sociedades, iban haciendo ahorros, pagando una cuota voluntaria, semanal, quincenal o mensual. Esos fondos se iban acumulando y de allí sacaban un poquito de plata para ayudarle al trabajador en alguna de esas circunstancias. Era una ayuda ad hoc para la ocasión, para el momento, no era un seguro social como el que tenemos hoy. Aunque en esa época, en el siglo XIX, en poquito tiempo, en ese mismo periodo, en Europa estaban empezando a surgir los seguros sociales como los conocemos hoy. Estas sociedades de trabajadores, así sociedades mutualistas, de socorros mutuos o de mutuo auxilio, podríamos considerar que eran policlasistas, es decir, en ellas podían reunirse artesanos, obreros, trabajadores, estudiantes que se permitía en ellos y también mujeres. Por ejemplo, una abuelita mía, mi abuelita materna, perteneció a una organización, a una sociedad mutualista. Este tipo de organizaciones existieron durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, alrededor de 1874 empezaron a aparecer otro tipo de sociedades que ya no eran policlasistas, donde estaban todos los trabajadores, sino que eran solo de un grupo social determinado. Eran de artesanos o de obreros o de trabajadores. Ya no podían estar en ellas ni estudiantes ni patronos, porque en las otras sí podían también organizarse los patronos. En ese sentido, podríamos decir que eran sociedades de artesanos, sociedades de obreros o sociedades de trabajadores clasistas que pertenecían solo a esos grupos. Un detalle importante en ese sentido es que en ese final del siglo XIX, los trabajadores empezaban a autodenominarse artesanos, obreros y trabajadores, distinguiéndose de esa manera y haciéndolo con orgullo, con entusiasmo, como un rasgo de identidad profesional muy importante. Ese carácter de conciencia social los hacía distinguirse de una manera muy contundente y fuerte. Y eso permitía empezar a ver que la Costa Rica de finales del siglo XIX empezaba también a distinguirse en una sociedad dividida en clases, en dos grandes sectores sociales. Por un lado los trabajadores, los artesanos, los obreros, y por otro lado los que no eran eso,
que eran los sectores generalmente del capital. Esa división en dos grandes clases sociales empezó también a hacerse manifiesta por ese tipo de organizaciones, porque en las sociedades de artesanos, obreros y de trabajadores, ahí no podían ingresar ya los patronos y distinguían en ese sentido. En ese final del siglo XIX, alrededor de 1800, en la década del 80, aparecieron los liberales de manera muy activa, muy importantes, ¿verdad? Este tipo de sociedades de trabajadores, de artesanos o de obreros, no las sociedades mutualistas, fueron fundadas, impulsadas por un sacerdote llamado Francisco Calvo, que fue también el sacerdote más importante del Valle Central en aquella época, coadjutor de la Catedral de San José, y había sido hasta capellán de la fuerza pública del ejército en la guerra del 56, y un hombre muy influyente en el movimiento liberal de la época entre 1870 y 1890. De hecho, el padre Calvo fue un gran sacerdote que estuvo muy ligado a los gobernantes de aquella época, Tomás Guardia, Próspero Fernández, Bernardo Soto, en fin, era un hombre verdaderamente de mucho peso, y algunos jefes de Estado anteriores y presidentes de ese mismo periodo, como fueron también José María Castro Madrid. Existía la Universidad de Santo Tomás en aquella época, se había fundado en 1843, la cierran en 1888. El último rector de la universidad, Félix Arcadio Montero, era un tipo extraordinariamente inteligente, brillante, liberal, pertenecía al movimiento liberal de la época y al movimiento liberal centroamericano. Desde el punto de vista político, las ideas liberales eran las dominantes en Costa Rica, y todo el mundo se distinguía por identificarse con las ideas liberales diciendo soy del Partido Liberal. Pero partidos en ese momento no existían hasta 1890. Partidos como hoy los conocemos, partidos políticos. La identificación era nada más la adhesión, el sentirse vinculado a una manera de pensar, a una manera de ver el mundo, en este caso, las ideas liberales. Frente a eso, empezaron a desarrollarse los grupos políticos. Hacia 1886, la gente se distinguía de esa manera del Partido Liberal. No hubo en Costa Rica un partido conservador en el sentido clásico, como sí los había en Centroamérica y en otras partes. Eugenio Rodríguez, quien fue rector de la universidad, sociólogo, abogado, en algún momento que escribió sobre los liberales, llegó a afirmar que era un grupo compacto y que dentro de ellos a veces habían sectores demasiado conservadores y demasiado liberales, y que incluso dentro de ellos habían liberales que asimismo se llamaban liberales, que eran políticamente conservadores o conservadores en general, y al revés, aquellos que algunas veces se consideraban conservadores eran muy liberales, porque eran un grupo compacto que no se había distinguido, ni todavía se han hecho estudios adecuados para distinguir y precisar justamente entre esos liberales, esas fracciones o esos grupos. Pues bien, en ese sentido, hacia 1886, frente al movimiento liberal, Félix Arcadio Montero empezó a impulsar una primera organización obrera, de partido obrero, que se llamó 1886 Partido de Obreros y Artesanos, que era también una pose. Así como alguien decía, yo soy del Partido Liberal, yo soy del Partido de Obreros y Artesanos, ¿verdad? Que era como una forma de distinguirse, pero era una forma de ir apreciando que la sociedad costarricense ya se estaba dividiendo y reconociendo a sí misma con grandes grupos sociales, económicos y políticos bien diferenciados, unos en el poder, otros fuera del poder. Félix Arcadio fue un líder muy significativo en aquellos años.
impulsó ese partido de obreros y artesanos en el 86, pero cuando surgen los partidos políticos, que es hacia 1889-90 como resultado de esas elecciones, las que dan origen al 7 de noviembre de 1889, por el cual se hace una gran movilización ciudadana en aquellos días para garantizar y hacer respetar el resultado del voto del 89, porque en esa época el voto era público y se podía determinar perfectamente cómo iban a votar los electores que tenían capacidad para elegir. En esa época el sistema electoral era un sistema de segundo grado. Había un grupo de personas que estaban nominadas para poder elegir, que eran hombres mayores de edad, que tenían cierto capital, que sabían leer y escribir, y votaban a viva voz, es decir, el voto era público. Entonces, de esa manera más o menos se podía ir determinando cómo iba a ser el comportamiento electoral y se podía saber quién iba a ganar y quién iba a perder. Así, en aquellos días hubo un proceso por el cual el gobierno hizo una maniobra militar que se interpretó que no quería entregar el gobierno, y en ese sentido se provoca entonces una movilización popular con participación de mujeres, muy importante en ese momento, porque esa participación de mujeres hace que el presidente en 1889, resultado de ese proceso electoral, proponga reconocer el voto de las mujeres. Ese fue el presidente José Joaquín Rodríguez. Eso no se logra en aquella época, pero ya empezaba a surgir esa idea de reconocerle el voto a la mujer por la participación que tuvo en esos días. Félix Arcadio se desarrolló como un líder liberal en el periodo en que Rafael Iglesias fue gobernante de Costa Rica de 1894 al año 2002. Se distinguió como un líder opositor muy fuerte. Finalmente hicieron un atentado contra Rafael Iglesias fabricado, le echaron la culpa a Félix Arcadio, lo tuvieron preso unas semanas, varios meses, lo echaron del país, lo terminaron expulsando, tiende a regresar al país y muere asesinado en el regreso a Costa Rica. Murió envenenado en el barco que lo traía de El Salvador. En las elecciones de 1913, los hijos de Félix Arcadio, Alejandro y los otros acusaron a Rafael Iglesias de haber sido el autor intelectual del crimen de su padre. Alejandro y los otros hermanos participaron de las luchas populares de los años siguientes y nietos de Félix Arcadio Montero resultaron ser Arturo Montero Vega y Álvaro Montero Vega, quienes después, en la década de 1940, se van a vincular al Partido Comunista de Costa Rica, ya existente, y Álvaro en ese caso también va a llegar a ser un gran dirigente sindical prácticamente hasta los días de su muerte. Entre 1890 y 1912, la sociedad costarricense sufre una gran transformación urbana y una gran transformación económica de desarrollo capitalista. Surge la gran propiedad en el Valle Central, se producen inversiones extranjeras, ferrocarril, la construcción del ferrocarril al Caribe o al Atlántico. En la década del 90 se inician los procesos para la construcción del ferrocarril al Pacífico, en el Atlántico vinculado a los contratos Soto-Kit que ya habíamos mencionado. En otra ocasión se le brindan la posibilidad Kit para que escoja tierras, las escoge en el Atlántico, las escoge en Guanacaste, el distrito de Tilarán y Avangares, y desarrolla las explotaciones bananeras, las plantaciones bananeras y la explotación minera en el norte del país. A esto suma que ya se habían desarrollado bancos nacionales y extranjeros, y también empezaba a desarrollarse la electricidad con significado y con importancia desde 1884, cuando se iluminó primero San José, y en 1896, cuando esa electricidad se había extendido a Heredia, Cartago y Alajuela. Igualmente es un periodo entre 1890 y 1912
de grandes construcciones. Es el periodo en cuando se construye el Teatro Nacional con electricidad incluida. Es el periodo en que se construye el barrio Amón y el barrio Aranjuez aquí en San José. En la década de 1900 a 1910, en ese periodo, se empieza a construir la penitenciaría central y se concluyen los edificios que están hoy en Avenida Central, ahí por la Lehman, que son grandes edificios, bonitos edificios de una construcción extraordinaria, algunos con una estructura metálica interna enorme. Se crea en ese momento también la escuela metálica, el edificio metálico, ahí en el Parque Morazán. En fin, son obras extraordinariamente grandes que empiezan a hacer transformaciones y empieza a hacer surgir una mano de obra calificada en ese sentido, vinculada a la construcción. Y es un periodo en que en esa época, 1890, 1912, el desarrollo capitalista del país logra alcanzar un nivel muy alto para su época. Se han desarrollado tipografías para hacer periódicos e imprimir imprentas. La calle de la tipografía quedaba allí sobre la avenida que da desde el Instituto Nacional de Seguro hasta calle 12, más o menos, en toda esa línea recta. Ahí estaban ubicadas principalmente las empresas tipográficas. Se desarrollan empresas textileras. Estaba la Fábrica Nacional de Licores. Se desarrolla con una gran fuerza de las panaderías, las cervecerías, las refresquerías, empresas para hacer jabones, talleres industriales como los del ferrocarril y la electricidad, unos en Limón, otros en San José, ya como van desarrollándose aquí en el Valle Central. Y esa transformación extraordinaria que empieza a darse, empieza a hacer cambiar también los viejos talleres artesanales, haciendo surgir pequeñas, medianas y microempresas de carácter industrial. Y al desarrollarse estos cambios en la organización económica empresarial, también se producen cambios en la organización social de los trabajadores. Las sociedades mutualistas empiezan a desaparecer, sobreviven unas cuantas. Las sociedades de trabajadores y de artesanos y de obreros también empiezan a desaparecer. Y en su lugar empiezan a surgir entre 1900 y 1901 sindicatos y ligas de obreros, así se llamaron. Los poetas de aquella época, escritores, hicieron algunos escritos alrededor de este tipo de organizaciones. Carlos Gallini fue uno de ellos. Entre 1900 y 1901, entonces empiezan a surgir sindicatos y ligas de obreros. Los sindicatos, tal y como ahora los conocemos, desde este punto de vista, podríamos decir que nuestra historia sindical tiene 120 años de historia viva, porque son los sindicatos en la misma forma como hoy existen. Esos sindicatos eran aislados entre sí, eso quiere decir que en un lugar, en una fábrica, se creaba un grupo sindical, en otra por otro lado, en otra por otro lado, y estaban como separados. Pero alrededor de entre 1903 y 1905 se produjeron unas huelgas muy importantes de panaderos. Ahora después voy a hablar de las huelgas. Y estas huelgas de panaderos, influidos por panaderos extranjeros de origen español, que eran procedentes de las Islas Canarias, entre ellos un líder panadero, Juan Vera, hicieron huelgas, y esas huelgas de panaderos tuvieron la característica de que cuando se desarrollaba una huelga en un taller de panadería, inmediatamente entraban en solidaridad con esa huelga todos los panaderos. Y eso empieza a darles a los trabajadores un sentido de unidad, no solo de solidaridad, sino de unidad en acción. Y ese resultado de huelgas de esa manera va a conducir o enseña también a los sindicatos y a los trabajadores la necesidad de unirse en instancias más grandes, y así surgen entonces las federaciones de trabajadores. La primera, en 1905, la Federación de Trabajadores de San José, y entre 1905 y 1910 prácticamente federaciones en las otras provincias. La federación entonces era un organismo superior a los sindicatos, donde se reunían varios sindicatos y actuaban como un solo órgano.
Hacia 1909 se funda en el país un llamado Centro de Estudios Sociales Germinal. Allí jugaron un papel muy importante intelectuales que habían empezado a surgir en Costa Rica alrededor de 1890 con inquietudes sociales. Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lira, José María Celedón Brenes, el autor de la letra del himno nacional, que empezaban a tener preocupaciones vinculadas a los movimientos sociales de los trabajadores. En ese mismo periodo intentaron incluso traer a Pablo Iglesias, el gran líder obrero español que visitaba Uruguay, para que viniera a Costa Rica. Pablo Iglesias no pudo venir a Costa Rica. Y en esa misma época empezaron a tener correspondencia los dirigentes obreros de Costa Rica, y entre ellos los miembros del Centro Germinal, con uno de los líderes más importantes del movimiento obrero y fundador del Partido Socialista de Chile, Luis Emilio Recabarren. Y aquí hubo correspondencia con ellos. Igualmente, durante el proceso de la Revolución Mexicana, el Centro de Estudios Sociales Germinal se vincula al movimiento obrero y a la Confederación Revolucionaria Obrera de México, CROM, que la dirigían los hermanos Flores Magón, de tradición anarquista, y tenían correspondencia con el Centro de Estudios Sociales Germinal. Yo tuve ocasión hace 20 y pico de años, 30 años más bien, de entrevistar al secretario de Ricardo Flores Magón. Ya era un hombre muy mayor, yo era más joven, obviamente, 30 años más joven, y él me hablaba de la relación epistolar de cartas que había tenido con José María Celedón Brenes. Y para mí aquello fue verdaderamente emocionante, haber visto ese vínculo en aquella época. El Centro Germinal debe su nombre a una evocación que ellos hacen en su fundación de lo que se llaman los movimientos de Germinal y Pradial en la historia del movimiento obrero mundial, que correspondieron a los meses de la primavera de 1793, cuando en Francia, durante el proceso revolucionario, se produjeron grandes huelgas. En aquella época, la Revolución Francesa había cambiado los nombres de los meses. Entonces, estos meses de la primavera se llamaban Pradial y Germinal. Y en ese sentido, esas luchas se conocieron como las luchas de Germinal. De manera que cuando se funda el Centro de Estudios Sociales Germinal, está recordándonos las luchas obreras dentro de la Revolución Francesa para imprimirle a la revolución un rasgo más popular. El Centro de Estudios Sociales Germinal también contribuyó a la celebración del primero de mayo de 1913 en Costa Rica. Con ellos se organiza y ellos hacen participar una gran cantidad de grupos en esa celebración del 1 de mayo. Desde esa época hasta hoy se realizan los desfiles del 1 de mayo como Día Internacional de la Clase Obrera en Costa Rica, recordando las grandes luchas de los trabajadores de los Estados Unidos, las grandes huelgas de 1886 que dieron origen a la jornada de las 8 horas de trabajo. El Centro Germinal además se propuso enseñarle a los trabajadores, darles cultura general y cultura política. Entonces daban dos cursos principalmente: el curso de Economía Política, con el cual les enseñaban a los trabajadores que asistían a sus cursos cómo funcionaba la sociedad desde el punto de vista económico y cómo igualmente los trabajadores eran explotados en el proceso de la producción. Y el curso de Sociología Política les enseñaba de la misma manera cómo organizarse contra esa explotación. El Centro Germinal no condujo a la creación de partidos obreros, pero sí condujo a la creación y el fortalecimiento de una organización sindical mayor, que fue la primera Confederación General de Trabajadores que existió en Costa Rica en 1913, fundada en ese año, y que fue una de las convocantes de la celebración del 1 de mayo. Entonces, a partir de 1913 y hasta 1923, va a existir la Confederación General de Trabajadores, que es el elemento de clase más importante que va a contribuir en ese momento
a ir preparando el nacimiento del Partido Comunista por la organización obrera. En 1917, esa Confederación General de Trabajadores, bajo la dictadura de Tinoco, convoca su primer congreso y acuerdan no participar en política. Tampoco habían participado activamente en política en aquellos años, a pesar de que estaba el gobierno de Alfredo González Flores, que requería un movimiento popular a su lado, que no lo tuvo de esa manera. Y en 1923, cuando había sido superada la dictadura de Tinoco, el Congreso, el segundo Congreso de la Confederación General de Trabajadores, ya existiendo en ese instante en que se está dando el segundo Congreso, el surgimiento del Partido Reformista del general Jorge Bolio, acuerdan disolverse para darle apoyo al Partido Reformista de Jorge Bolio y de nuevo participar en política. Entonces esa primera Confederación General de Trabajadores, que era única para todo el territorio nacional, una sola, unitaria, desaparece en ese momento. En su lugar aparece una organización entre 1923 y 1928 que se llamó Confederación Obrera Nacional, que también aparece con el nombre de Confederación Obrera Costarricense, que es la misma en la práctica. Este partido reformista que empieza a desarrollarse en ese momento va a tener su impacto, su ascenso importante en esos días inmediatos, desde el 23 cuando se funda hasta 1934, teniendo su periodo de más auge, de más revolucionarismo, para decirlo también desde esa perspectiva, entre el periodo del 23 al 28. Y incluso eligen diputados al mismo Jorge Bolio y a Julio Padilla, que fue uno de los diputados importantes del Partido Reformista, alrededor de los cuales se logra en 1925 la aprobación de la Ley de Accidentes de Trabajo. Esta ley venía luchándose por parte de los campesinos desde 1908. Fue una jornada dura de muchos años la lucha por la Ley de Accidentes de Trabajo. La población laboral del país era fundamentalmente campesina. Los trabajadores urbanos eran pocos, eran los campesinos los que estaban sufriendo los accidentes de trabajo más importantes en el campo. Allí empezó nuestro gran sabio Clorito Picado a observar los accidentes que habían por las picaduras de culebra y a preocuparse en ese sentido por desarrollar las vacunas que después logra impulsar. Alrededor de 1928, con motivo de la crisis mundial, de la depresión y el impacto que eso tiene, esas confederaciones obreras nacionales y la Confederación Obrera Costarricense se disuelven y dan paso a lo que se llamó la Unión General de Trabajadores, que fue la organización de clase más importante de la clase trabajadora durante el periodo de la crisis entre 1928 y 1934 y todavía sobrevivió hasta 1938. Le tocó atender la situación del impacto de la crisis en Costa Rica cuando se producen desempleados en un 12% de la población, casi un 13%. Eso hace incluso surgir en Costa Rica sindicatos de desocupados que nunca se volvieron a dar, y además porque las leyes hoy impiden que se formen sindicatos de desocupados. Yo soy de la idea que podrían crearse en un periodo como el actual, donde hay 500,000 de desocupados, asociaciones de desocupados como una forma organizativa que les permita alentar alguna forma de lucha para tratar de resolver mejor la situación de desempleo y ser mejor escuchados. Y se producen, por supuesto, movilizaciones de desempleados en ese momento por iniciativa de estos comités y estos sindicatos de desocupados y por el apoyo que la Unión General de Trabajadores estaba haciendo en aquella época. En ese mismo periodo, entre el 28 y el 38, cuando se funda el Partido Comunista en 1931, los trabajadores de la Unión General de Trabajadores, manteniéndose en la Unión General de Trabajadores, se vinculan sus principales dirigentes al Partido Comunista y en ese sentido la Confederación se convierte en la Confederación, en la Unión General de Trabajadores de los comunistas, ¿no? Y
en el desarrollo de ese periodo, de la década del 30, los comunistas desarrollan luchas campesinas importantes en la zona norte del Valle Central, en la zona de Barba y eso, y terminan disolviendo la Unión General de Trabajadores en 1938, dividiéndola en dos organizaciones sindicales. Una para atender la organización obrera en la ciudad, Comité Sindical de Enlace; otra para atender a los campesinos, Comité Nacional Campesino, en 1938. Y esas dos organizaciones son las que van a conducir las luchas sindicales y obrero-campesinas entre 1938 y 42. En este mismo periodo, ese es un elemento importante, que ya había organización obrera, y habían sindicatos, y habían federaciones, y había una confederación única nacional, que es muy importante porque el movimiento sindical va a tener la característica hasta 1943 de ser unitario, una sola organización sindical, no importaba quién la dirigiera. En el periodo 1913-1923, los miembros del Centro Germinal se les acusaba de anarquistas o simpatizaban con el anarquismo, algunos de ellos, y entonces ese periodo fue de dirección política de estos grupos. Después fueron un poco los reformistas y después los comunistas, pero era una sola organización nacional sindical la que existía. Para esta época, este final del siglo XIX y principios del siglo XX, también se desarrollan luchas obreras. No solo existe la organización sindical, sino que empiezan a desarrollarse las luchas obreras. Y ya desde 1874 hay una huelga de telegrafistas. Hay una huelguita anterior todavía por ahí. Y entre 1870 y 1890, a propósito del desarrollo de la construcción del ferrocarril, de la contratación del ferrocarril, el inicio de la contratación y hasta que termina la construcción, se llevan a cabo huelgas importantes y protestas laborales de los chinos que trabajaban en la construcción para que les respetaran el contrato de trabajo, y de los italianos, siendo la huelga de los italianos quizás la más significativa en aquel momento, porque tuvo una larga duración, varias semanas, con una repercusión muy importante en las ciudades de Turrialba, de Cartago y de San José, donde se desarrollaron movimientos de solidaridad con los trabajadores italianos. En este sentido, habría que entender que los italianos que vinieron a Costa Rica traían también la tradición de las luchas obreras europeas, y por eso logran articular no solo la mejor organización, sino la huelga más extendida y mejor planificada y hecha de aquellos días. Eso repercutió para que en 1892 se produzca una pequeña huelga bananera ya entre los trabajadores del banano que estaban empezando a trabajar en esa zona. Mi impresión es que fue la huelga de los italianos los que los impactó y les dio el ejemplo de la lucha. Entre 1892 y 1934, que es la gran huelga bananera del Atlántico que dirigen los comunistas, siendo esa su primera huelga, la de los comunistas, se produjeron cerca de 10 huelgas en Costa Rica, algunas intensas, algunas muy importantes. Menciono una nada más, por ejemplo, allá por 1909, cuando se produce una huelga en la zona atlántica y la compañía trae trabajadores de los que están empezando a llegar para la construcción que ya están en la construcción del canal de Panamá a Costa Rica, traen trabajadores, algunos de ellos gringos, y cuando llegan a Limón para romper la huelga, los trabajadores se suman a la huelga. ¿Por qué? Porque ellos pertenecían a un sindicato norteamericano que se llama Industries World Workers, algo así como la Organización de los Obreros Mundiales, que fue también una de las organizaciones sindicales que contribuye a gestar en 1919 el Partido Comunista de los Estados Unidos, y uno de sus dirigentes, John Reed, uno de los líderes más importantes de aquellos momentos, muy vinculado a procesos revolucionarios como la Revolución Mexicana y otros, y a la Revolución Rusa y al nacimiento de la primera internacional comunista en 1919. Incluso muere en Moscú. Es el único extranjero que fue enterrado
en las murallas del Kremlin. Entonces se producen estas huelgas. Para esta final del siglo XIX también había llegado una migración española de 5.500 españoles, entre ellos 500 mujeres, y en 1895 también producen una huelga porque los ponen a trabajar en cosas para las que no habían sido contratados. Entonces empieza a producirse una efervescencia de luchas obreras en ese sentido entre 1898 y 1901. Igualmente se producen un montón de pequeñas huelgas en el Valle Central, algunas alcanzan hasta Punta Arenas, entre las lanchas, en el estero, en ese tipo de cosas, y una huelga de maestros también defendiendo sus pensiones en aquella época, porque trataban de pasarle las pensiones de los maestros a los militares. Bueno, eso es parte de esas luchas. Entonces, en 1903 y 1905, las huelgas de panaderos son importantes porque enseñan la solidaridad y van a ser el resorte por el cual se va a impulsar la Federación de Trabajadores, la primera. Y es también una huelga que tiene repercusiones políticas porque expulsan a uno de sus principales dirigentes, Juan Vera, de origen español, canario, y el gobierno toma medidas muy importantes para controlar y ejercer censura de la circulación de materiales por el correo, prohibiendo la circulación de materiales anarquistas, socialistas y comunistas. Expresiones que ya en 1893 el presidente José Joaquín Rodríguez había usado también para enfrentar al obispo Bernardo Augusto Til cuando el obispo empieza a divulgar la carta pastoral del Papa Rerum Novarum, donde se defendían los salarios, donde se defendía la organización sindical, donde se defendían las jornadas de 8 horas y donde se defendía también el derecho de huelga. Y el presidente acusa al obispo de estar incitando a la revolución y al comunismo. Bueno, ahí se van produciendo ese tipo de situaciones. Entre 1907 y 1911 hay un movimiento de huelgas diversas en el país. Vuelve, entre ellas la que les mencioné del banano, que produjo la solidaridad de los trabajadores que trajeron de Panamá. De nuevo vuelve a producirse una oleada de huelgas entre 1917 y 1921, aún bajo la dictadura de Tinoco, que había control de prensa, pero que no pudo evitar que la prensa en alguna medida pudiera destacar o informar sobre esas huelgas. Y en 1920, la huelga más importante, porque estalla una huelga primero en el sector estatal, en el sector del Ministerio de Obras Públicas, lo que sería hoy, y reclamando la jornada de 8 horas de trabajo. Esa huelga se gana inmediatamente, el gobierno la cede, pero hace detonar un movimiento huelguístico que se prolonga hasta diciembre de 1920, donde en cadena van dándose pequeñas huelgas reclamando la jornada de 8 horas de trabajo, y en diciembre de 1920, hace 100 años justamente, el gobierno declara la jornada de 8 horas de trabajo. En ese mismo decreto, aumento de salarios y reconocimiento de la lucha sindical. No habían leyes que regularan eso, pero el gobierno hace un reconocimiento de eso. La jornada de 8 horas de trabajo se puso como un techo, es decir, esa era la jornada máxima, no la mínima, la máxima. Y así teóricamente ha existido hasta hoy, que la quieren transformar por una jornada que puede llegar a 12 horas en lo que se llama la jornada 4-3. Entre 1928 y 1934, de nuevo vuelve a producirse una oleada de huelgas en el país de mucha naturaleza. Bueno, ya tenemos entonces movimientos organizados de trabajadores, sindicatos y huelgas, parte de esa experiencia de lucha que va a contribuir a desarrollar el Partido Comunista. A eso suma que desde 1886 hasta 1931 hubo una prensa social, así la llamo yo, que es de más de 100 periódicos de distinta naturaleza, algunos de poca duración, otros de larga duración, donde se exaltaban los problemas sociales de los trabajadores, se hablaba de sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida, etc. Entre esos periódicos estaba La Aurora Social, La Justicia Social, que fue un periódico de orientación social cristiana donde estuvo Jorge Bolio,
el papá de Rafael Ángel Calderón Guardia, el señor Trejos y otras personas. Y Hoja Obrera, que tal vez fue el periódico más importante de ese periodo, que operó entre 1909 y 1914, un periódico incluso donde se habla de la necesidad de organizar un partido obrero. Y ahí se mantiene eso, más de 100 títulos, hablando de esa situación y de los problemas sociales de los trabajadores. Los problemas sociales de aquella época estaban relacionados a los chinchorros, lo que eran los tugurios, la prostitución como uno de los males sociales que se hablaban, y las drogas, alcohol y marihuana en aquella época. El movimiento obrero aquí contribuyó entonces a desarrollar esta prensa social, empieza a desarrollar una conciencia social sobre estos problemas y sobre la organización obrera. Entonces, ahí tenemos ese elemento importante. La prensa va a ser muy importante porque es el medio alrededor del cual se pueden agitar problemas, al medio alrededor del cual se pueden movilizar trabajadores alrededor de ciertas luchas y el medio a través del cual también se puede organizar a la clase obrera. De manera que los periódicos en sí mismos son una escuela revolucionaria de organización política de los trabajadores. Y eso empieza a entenderse claramente allá por 1930, la Unión General de Trabajadores y la Liga Antiimperialista en la sección de la Escuela de Derecho, donde estaba Manuel Mora, organizan un periódico que se llama Revolución, que es un periódico que cumple esa función o trata de cumplir esa función de darle unidad a la lucha obrera. Esto venía de la época de la Revolución Rusa, cuando el propio Lenin había desarrollado con el periódico Iskra ese concepto de unificar las luchas obreras y populares rusas en aquel momento alrededor de un medio de prensa que le daba unidad a toda esa lucha y la uniformaba, la universalizaba y servía de agitación, de movilización y de organización. El otro elemento importante que contribuye a desarrollar el Partido Comunista es el surgimiento en Costa Rica de una conciencia que vamos a llamar antiimperialista. En 1901 empieza a surgir esa conciencia antiimperialista contra la United Fruit Company. Los cafetaleros nacionales habían empezado a invertir en banano y empezaban a chocar con los contratos de la compañía bananera por las condiciones favorables hacia la compañía bananera y en perjuicio de los productores nacionales. Así, un personaje como Ernesto Romo, ser uno de los capitalistas más grandes de aquella época, se enfrenta justamente a la compañía bananera y habla de imperialismo. Ese es un capitalista que empieza a denunciar al imperialismo y se enfrenta a las cláusulas negativas a los intereses nacionales de los contratos extranjeros. Esta participación de grandes capitalistas en estas luchas se mantiene hasta 1936, cuando Manuel Francisco Jiménez Ortiz, otro gran capitalista, cafetalero y cañero, el que va a ser papá de los Jiménez de la Guardia y los Jiménez Borbón, que son los que son tradicionalmente han sido dueños del periódico La Nación, era ministro de Relaciones Exteriores de aquella época y se opone al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de 1936, renunciando al Ministerio de Relaciones Exteriores por considerar que ese tratado que estaba aprobando el gobierno de León Cortés era contrario a los intereses de los productores nacionales. En 1906 y 1910, el diputado Ricardo Jiménez Oriamuno, que llega a ser presidente en 1910, en 1924 y en 1932, como diputado se liga a esas luchas de los sectores oligárquicos de principios de siglo y hace verdadera lucha antiimperialista en el Congreso de la República, lo que es la Asamblea Legislativa, e incluso usa la palabra del imperialismo absorbente que nos carcome. Llega a decir incluso que si uno tira una piedra en Wall Street al aire, inevitablemente caerá, dice él, sobre la cabeza de un gran ladrón. Bueno, esas son parte de esos procesos.
Entre 1898 y 1934 se producen las intervenciones de Estados Unidos en toda la región del Caribe. En la guerra hispanoamericana de 1898, con Cuba, Puerto Rico y Filipinas, donde los Estados Unidos tratan de apropiarse de eso. Se produce obviamente la independencia de Cuba y Puerto Rico, pero ahí viene ese proceso. Se da la independencia de Panamá en 1903 con el propósito de Estados Unidos de apropiarse de un canal, influye en ese proceso de independencia, empieza la construcción del canal de Panamá que termina en 1914 y se inicia un proceso de intervenciones directas en muchos países del Caribe, Haití, Panamá, Cuba, en fin, todos los países del Caribe, por la presencia de la compañía bananera y por las inversiones que se estaban haciendo en los Estados Unidos en estos países. Entonces, cuando se sentían amenazados sus intereses, los Estados Unidos intervenía, se apropiaba del control de aduanas para poder cobrar y ejercía incluso presión militar metiendo marinos. En Costa Rica, en Panamá, perdón, en Nicaragua, se produjeron dos intervenciones cercanas a nosotros. Una en 1912, que se prolonga en la práctica, termina en 1925 y vuelve a desarrollarse otra intervención en 1927 que termina en 1934. En la primera intervención en Nicaragua está de por medio el control del llamado Canal de Nicaragua e intentan construir un canal donde se pone un conflicto entre entre Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, porque se afectaba todo eso y eso se trae al suelo también la constitución de la Corte Centroamericana de Justicia que por aquellos años se había fundado y existía, que operaba en el actual edificio de Relaciones Exteriores en la Casa Amarilla. Entonces, en la primera intervención en el 12, el patriota nicaragüense Benjamín Celedón es quien enfrenta aquella intervención y a esa lucha se va a pelear Jorge Bolio Jiménez como un combatiente antiimperialista contra la ocupación en Nicaragua y sufre heridas. Después, en 1927, cuando se levanta la Sandino contra la intervención, de nuevo vuelven a producirse movimientos de solidaridad con Sandino desde Costa Rica y se crea a nivel continental la Liga Antiimperialista de las Américas y esa Liga Antiimperialista de las Américas crea secciones en distintos países. En Costa Rica la sección más importante fue la sección que operaba en la Escuela de Derecho, donde estaban Manuel Mora Valverde, Luis Carballo Corrales, Jaime Cerdas Mora, Ricardo Coto Conde. Empezó a llegar en ese mismo periodo a Costa Rica Rómulo Betancourt y José Palacios, dos estudiantes venezolanos que luchaban contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, que se vinculan a esas luchas. Y en el caso de Rómulo Betancourt se decía que estaba vinculado a la Liga Antiimperialista de las Américas. En esa misma década, 1921 a 1928, se produjeron movimientos de solidaridad con dos líderes obreros norteamericanos que los llevaron a la silla eléctrica, Nicolás Sacco y Bartolomé Vanzetti. 8 años intensos de luchas, de desfiles, de intentar hacer monumentos a Sacco y Vanzetti en Costa Rica. Otilio Late en aquellos años empezó a destacar como un defensor de Sacco y Vanzetti. Fue la época en que en esa década del 20 se produjeron protestas muy importantes contra las compañías extranjeras en sus contratos, contra la Electric Board and Share, contra la Pan American Airways, contra la Goodyear, contra las tabacaleras. En ese sentido se creó la Liga Cívica Juan Rafael Mora, en honor y en nombre de nuestro gran benemérito y gran capitán de la guerra de 1856. En esa liga jugaron un papel importante muchos sectores, incluso de la oligarquía nacional, patriotas antiimperialistas que se empezaron a discutir la necesidad de que no se establecieran cláusulas contrarias al interés nacional en ese tipo de contratos. 1919 y 1939 existe en ese momento la Internacional Comunista, la Tercera Internacional Comunista, y había surgido la Revolución Rusa, que tiene una repercusión enorme en todas partes de Europa y empieza a tenerla también en América. En 1919, Lenin y la Revolución Rusa impulsaron
la Tercera Internacional, que era con el propósito de impulsar y hacer surgir partidos comunistas y fortalecer la Organización Obrera Internacional. En ese periodo se hicieron 7 congresos, entre el 19 y el 39, y de allí surge la Liga Antiimperialista Mundial, y allí surgen elementos táctico-estratégicos de los comunistas en esos años, la Alianza Obrero-Campesina, que da origen a partidos obreros campesinos en distintas partes, a la lucha antiimperialista, y en la década del 30 a la lucha antifascista. Entonces ahí tenemos un elemento también muy importante de desarrollo que va a influir en el surgimiento del Partido Comunista, que es la conciencia antiimperialista. A esto suman los movimientos estudiantiles y sus luchas de aquel periodo. Desde el siglo XIX se habían organizado estudiantes en Costa Rica, asociaciones estudiantiles, incluso en la propia Universidad de Santo Tomás. Al cerrarse la Universidad de Santo Tomás, eso se cierra obviamente, pero vuelven a aparecer cuando se funda la Escuela de Farmacia a finales del siglo XIX y otras. Y ya con la Escuela Normal de Heredia y con los profesores que hay allí, se inculca en los estudiantes un sentimiento de apostolado magisterial y, por supuesto, de gran patriotismo y nacionalismo. Y eso hace que durante el periodo de la dictadura de 1917 al 19 de los hermanos Tinoco, los estudiantes jueguen un papel muy importante en esas movilizaciones populares contra la dictadura que contribuyen a tumbarla, a quitarla, justamente en 1919. En ese mismo momento, 1918, se está produciendo en Argentina la gran reforma de Córdoba, grandes huelgas, grandes luchas estudiantiles universitarias que reivindican a la universidad latinoamericana, la colocan en un nuevo papel. La organización estudiantil, la organización universitaria surgen de nueva forma. Aparece el movimiento estudiantil organizado, propio, con identidad y personalidad propia en las universidades, reconocido con autonomía. En fin, se impulsa la autonomía universitaria que llega hasta nuestros días, etcétera. Entonces ahí hay un movimiento que empieza a tener repercusiones hacia todo el continente. En ese momento no las tiene tan inmediatas para Costa Rica porque apenas teníamos la Escuela de Derecho y otra escuela académica por ahí. Y en 1919 un líder estudiantil que vivía aquí en Costa Rica de origen venezolano, José Sotillo Vicornell, impulsa la Unión Libertadora Venezolana para luchar contra la dictadura de Juan Vicente Gómez y desarrollar en ese momento movimientos de solidaridad desde aquí hacia allá. Y en esa época también se desarrollan 2 congresos internacionales iberoamericanos de estudiantes, uno en España y otro aquí, y el segundo en 1933, que se desarrolla en Costa Rica, tiene una participación muy activa de los estudiantes, especialmente de la Escuela de Derecho, donde uno de los jefes de esa delegación era Manuel Mora Valverde, líder estudiantil en aquellos días, y ya fundador del Partido Comunista en el año 31. A esto hay que tener presente que para ese periodo se habían creado partidos obreros, organizaciones políticas de tradición obrera. Habíamos dicho hace un rato que hacia 1889-90 surgieron los partidos políticos, principalmente los liberales. Entre ellos habíamos destacado a Félix Arcadio Montero con el Partido Obreros y Artesanos. En el 86, ese mismo hombre fundó el Partido Independiente Demócrata, que eligió diputado a Faustino Montes de Oca, el que le da origen al cantón de San Pedro. Él había empezado a distinguir la sociedad costarricense en 2 grandes capas: chaquetas, descalzos y descamisados, contra el Olimpo y los levitas por la forma de vestir, con lo cual se enfatizaba en esa división social de la sociedad costarricense que ya se venía apreciando fuertemente. Y la existencia del Partido Independiente Demócrata, llamando a los obreros, a trabajadores y artesanos a sus filas, produjo que los movimientos liberales organizaran los llamados clubes obreros de artesanos o de trabajadores o de otros grupos de trabajadores. Y por ese camino, uno de esos partidos eligió también al diputado Víctor Golcher, representando a uno de esos clubes obreros. A finales del siglo XIX también existió en Costa Rica el Partido Revolucionario Cubano, que había fundado José Martí. José Martí había estado 2 veces en Costa Rica en esa década antes de su muerte, y había tenido vínculo con costarricenses, y aquí se habían fundado
movimientos y secciones de ese partido para alentar el apoyo y la solidaridad con ellos. En 1913 se organizaron para las elecciones de 1913 3 partidos obreros en San José, Limón y la ciudad de Grecia, que eran partidos cantonales. ¿Por qué? Porque ahí habían grandes concentraciones obreras muy importantes y en ese sentido había una respuesta ya política de tradición partidaria. 1919 se funda el Centro Socialista de Costa Rica o Partido Socialista de Costa Rica por un médico, Aniceto Montero, que fue uno de los divulgadores más importantes de la Revolución Rusa, de la personalidad de Lenin, y cuando Lenin muere en 1924 incluso organiza un duelo, un desfile de duelo de la Internacional. Era un hombre muy vinculado a la Revolución Rusa y a la Segunda Internacional de aquella época y obviamente a la Tercera Internacional. Entre 1923 y 1934 también se desarrolla el Partido Reformista, que tiene una etapa popular importante en sus primeros 4 años hasta 1928, que elige a un diputado, Julio Padilla especialmente, que era un líder obrero, y con él se desarrolla la ley de accidentes de trabajo, que ya la mencioné, y durante ese periodo también se produce un levantamiento popular de tipo de guerrilla de Lorenzo Cambronero y Adolfo Braña contra el gobierno de don Julio Acosta, en las zonas desde Tilarán hasta Miramar de Punta Arenas. Al final fueron detenidos, hechos presos, y el 1 de mayo de 1924 pues termina ahí en la cárcel para honrar a Lorenzo Cambronero y Adolfo Braña en sus luchas. Para 1928 se había creado también la sección del Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, que había construido Víctor Raúl Haya de la Torre, un joven estudiante peruano de carácter antiimperialista. Y en 1927 en Costa Rica se operó un partido de unión de Centroamérica y Suramérica y las Antillas. Ese mismo año la joven Centroamérica, y ese mismo año visitó a Costa Rica un representante del Partido Socialista Revolucionario Colombia, Francisco de Heredia, que fue asesinado aquí en Costa Rica. Y en 1929 la Asociación Revolucionaria Cultura Obrera, que reunió, digamos, o fusionó alrededor de esa asociación al movimiento obrero de la Unión General de Trabajadores y a la Liga Antiimperialista de las Américas de la sección de la Escuela de Derecho, y que va a dar origen a ese periodiquito, La Revolución. Para las elecciones de 1930, las de medio periodo, se organizó el Partido Alianza de Obreros, Campesinos e Intelectuales, que propuso la candidatura de Joaquín García Monge y de Otilio Late a la Asamblea Legislativa o al Congreso. Esos fueron los partidos políticos antecedentes del Partido Comunista. La característica de esos movimientos, principalmente de esos partidos, fue el carácter populista que algunos de ellos tuvieron, populista de aquella época, de reclamar cosas en favor del pueblo, una proclamación de representación de los intereses del pueblo, de los trabajadores, de los artesanos, de los chaquetas, de los descamisados, de los descalzos. Se identificaban con la Revolución Rusa, como el Partido Reformista de Bore-Bollo, que exigía relaciones con Rusia en 1928. Se caracterizaban por ser antiimperialistas y también por el unionismo centroamericano. Habían partidos que exaltaban el unionismo centroamericano y se había creado un partido unionista centroamericano donde un costarricense, Vicente Sáiz, juega un papel muy importante en aquellos años. Para esa época se habían establecido también contacto con partidos socialistas de América, de Colombia, de México, y con partidos comunistas de aquella época. Ya empezaban a nacer desde 1918 en adelante, como el Partido Comunista de Argentina, el de Estados Unidos en el 19, el de México en el 19, en el 20 el de Uruguay, el de Honduras en 1922, en 1923 Farabundo Martí fundó un Partido Comunista Centroamericano. Entre 1922 y 23 se gesta el Partido Comunista de Guatemala. Luego en 1925 el Partido Socialista Popular, fundado como Partido Comunista en 1925 por Carlos Baliño, José Miguel Pérez, Alfonso Bernal del Riego y Julio Antonio Mella en Cuba. En 1928 José Carlos Mariátegui funda el de Perú. En 1928 también el Partido Comunista de Paraguay, y en 1930 el de Colombia, para en 1931 fundarse el Partido Comunista de Venezuela, que nació el 5 de marzo de 1931, y el de Costa Rica el 6 de junio de 1931,
pero que realiza la primera reunión importante el 16 de junio, que es la fecha que se tiene como fecha de fundación de ese partido. El Salvador también se establece para 1931 en ese sentido. En 1929 incluso hubo una primera conferencia de partidos comunistas de América Latina en Buenos Aires. Ahí se reunieron representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Y esos son prácticamente los antecedentes más importantes del desarrollo de lo que va a impulsar la creación del Partido Comunista. Habían entonces tradiciones obreras, tradiciones de huelga, organización sindical en todo nivel, sentimientos antiimperialistas, prensa social, desarrollo de partidos obreros, desarrollo de ideas socialistas que habían llegado a Costa Rica desde finales del siglo XIX, anarquistas, socialistas y comunistas, y obviamente influencia social cristiana en aquellos años, en ese sentido, y movimientos de represión, obviamente, contra la divulgación de esas ideas. Así tenemos con Manuel Mora Valverde, Ricardo Cotoconde, Gonzalo Montero Berry, Pedro Cuendes, Carlos Marín Obando y otros, la gestación del Partido Comunista en 1931. Y hasta ahí lo que podríamos llamar la izquierda costarricense anterior a la izquierda comunista que surge en 1931. Muy buenas noches.